¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Sin Permiso, aquí en 102 Televisión, ese programa, ya saben, irreverente, en el que no solemos adular a nadie, no solemos atacar a nadie, pero cuando lo hacen también respondemos y no nos gusta tampoco hacer prisioneros por el camino. En el mundo de los bolos, que todos conocemos, la tensión se palpa en el ambiente. Y hoy vamos a hacer un programa en el que hablaremos de todo eso, pero sobre todo haremos una pequeña liquidación de lo que ha sido la temporada bolística con nuestro invitado, aquí en el programa en el que no hay miedo, porque como ya les he dicho muchas veces, quien lo ha perdido casi todo también ha perdido el miedo. Volvemos en 30 segundos. Serena hasta la tarde, qué bonita mi morena. Ella quiere ir al baile, yo la llevo a la bolera. Es el juego de los bolos, una fiesta y con sol como en los toros, en la arena y con mar. Bueno, ya estamos de vuelta para comenzar este no último programa de la temporada, pero sí último programa de análisis de nuestras ligas y de nuestras competiciones antes de la ya inminente, la tenemos ahí la próxima semana bolística. Me van a permitir que hoy comience el programa recomendándoles un libro. Un libro, es pequeño, lo leen en poquito tiempo. El último ensayo de Mario Vargas Llosa titulado La llamada de la tribu. En él, aparte de profundizar en otras cosas y hacer análisis de los principales filósofos de los últimos tiempos y los que más influyeron en su carrera y en su forma de ver la vida, como su propio nombre indica, Mario Vargas Llosa nos hablaba de la necesidad de las personas de agruparse para sobrevivir, y eso es evidente, pero es evidente para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque se inventó el trabajo en cadena o se mejoró ya hace 3 siglos en Inglaterra, y evidentemente eso es bueno para nuestras empresas y para nuestro progreso. Pero las agrupaciones también suelen ser en muchas ocasiones por afinidad y no precisamente para intentar que las cosas mejoren. En el mundo de los bolos parece que hay dos clarísimos bandos, la expresión me aterra, no me gusta absolutamente nada, pero se entiende perfectamente, ¿verdad? Dos clarísimos bandos irreconciliables, o al menos eso parece por algunas de las partes. Y curiosamente, los que más hablan de consenso a veces y los que más hablan de seguir adelante y remar todos juntos son los que en ningún caso permiten que la parte contraria de sus ideas las exponga y se las respete, como hay que respetar, por supuesto, las suyas. De todo esto y de mucho más hablaremos hoy con nuestro invitado, que es recurrente, porque este sí que es de los que probablemente discutamos, pero seguro que mañana seguiremos hablando de bolos, de los que siempre da la cara y de los que responde a todo tipo de preguntas. Este no nos pide el cuestionario antes de comenzar el programa. Luis Fernando Gandarillas, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Se acabó la temporada? Se acabó la temporada. Se acabó la temporada y tenemos que empezar con una valoración, lógicamente, lo primero. Luego hablaremos de otros temas que, como he ido anunciando en la entradilla. Pero la primera es una valoración genérica de la temporada. Yo te voy a hacer una pregunta, es mi impresión, no estoy seguro de que esto sea cierto. He visto muchísimos partidos este año. ¿Es esta la peor temporada en cuanto a juego de División de Honor de los últimos años? Bueno, ha sido una temporada que efectivamente no ha habido un gran juego, eso es cierto, pero no me atrevería a decir que ha sido la peor temporada. Es una temporada más y con juego regular, sobre todo al principio, y después, pues han ido igualando las cosas y la temporada ha mejorado. Yo creo que al final se ha acabado con un buen juego en los partidos. El principio de temporada, yo nunca he visto tantas bolas por fuera, tantos caballos, tantas bolas nulas como este año. Sí, la verdad es que se empezó mal, yo creo que todos los equipos no han entrado, es que las temporadas se están alargando demasiado ahora mismo, ¿no? Y comienza la temporada prácticamente sin descanso y muchos jugadores ni descansan siquiera, ¿no? Entonces yo creo que es importante el descanso y creo que hay que volver. Bueno, quizá empieza demasiado pronto también, a últimos de marzo, y bueno, pues eso se nota porque hace frío y no es la mejor época para jugar los bolos. En la última vez que nos vimos frente a las cámaras dijiste con total seguridad que Andros iba a ganar esta liga. Eso es poco que discutir, que no, campeón justo, no hay ninguna duda, con diferencia, pero
incido en lo anterior, que nadie vea un intento, faltaría más, de quitar mérito a Andros por ganar la Liga, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que Andros, durante buena parte, por lo menos al final igual, como tú has dicho, ha estado ya más, fue más Andros, ¿no? Pero durante la primera parte de la Liga, favorecido por otros resultados también, yo creo que no mostró el nivel que de verdad tiene Andros y que sí que vimos al final. Empezó irregular, pero realmente la partida que había confeccionado Andros este año pues era una partida muy de equipo, ¿no? Y al final pues yo creía que iba a ser la partida, pues entre otras cosas pues porque los demás tampoco habían mejorado para ir a más, ¿no? Entonces creía que iba a ser la que iba a ganar la Liga. De hecho así se ha sido y efectivamente ha empezado a jugar un poquitín, quizá a lo largo de media temporada para adelante, que ha empezado a sentirse más cómodo en la bolera y a jugar pues algo mejor a los bolos y los resultados ahí están. El descenso, buena pelea hasta el final. Sí, ha sido muy duro, ha sido muy duro y bueno, pues el descenso ha estado muy complicado. Todo el mundo empezó dando a Marcos Maza por descendida. Marcos Maza empezó a puntuar tarde, pero cuando empezó ya a poner sus cartas encima de la mesa y bueno, pues ha estado ahí esta última hora peleando. Pues bueno, no te digo la Rasilla, Casar y nosotros, que hemos estado pues en una lucha, pues la verdad que sin cuartel y muy difícil. Ahora hablaremos de vosotros, por eso estás aquí. Te voy a apretar las tuercas a ver cómo se ha desarrollado la temporada, pero indudablemente aquí sí que lo voy a hacer yo personalmente, ¿no? Porque luego las mismas preguntas que voy a hacer ahora, estoy hablando de la Peña Bolística de Río Tuerto, que creo que ha sido la gran sorpresa de la temporada, sin duda, te las voy a hacer a ti para la Peña de Sobarzo. Yo creo que hay 5 factores fundamentales, probablemente más, que influyen en el desarrollo de cualquier competición, de cualquier equipo, ¿no? A la hora de desarrollar una temporada. Uno es el físico, otro es el técnico, el táctico, el anímico y el económico. Yo creo que son los que más influyen. Estoy hablando en este caso, de la Peña Bolística de Río Tuerto, que, bueno, en el aspecto físico yo no he visto que haya tenido ningún problema, por lo tanto entiendo que no es uno de los factores que ha influido en su caída a la primera división. En el aspecto técnico, creo que es evidente que tampoco es una Peña muy fuerte, tenía un equipo sólido, sólido no, precisamente no es la palabra, pero sí un equipo con grandes jugadores a nivel técnico, ¿no? Y nos queda el aspecto táctico, el anímico y el económico. En el táctico, yo, por ejemplo, en la Copa Presidenta me extrañaba un poquito cuando Alfonso pone el emboque de 10 a la mano, el que le diera valor 10 yendo detrás, ¿no? Cuando se dio el caso, claro, puede parecer oportunismo porque pasó en ese momento, no sé si ha pasado muchas más veces a lo largo de la temporada. Ese emboque de 20 le hubiera dado un chico, le sacaron y no llegaron a cerrar. Yo entiendo que con esa raya yendo detrás lo lógico sería poner emboque de 20, pero en todo caso es una opinión particular. No es una crítica táctica porque quien mejor lo conoce evidentemente son ellos, la directiva, supongo que hablarán todas las semanas, supongo no, seguro. Y no me parece que el aspecto táctico tampoco haya sido tan fundamental para el desarrollo de la competición. Pero nuestra cuarta parte era el aspecto anímico, y ahí sí que no tengo la menor duda de que anímicamente esta Peña está destrozada desde principios de temporada. Yo no sé si su presidente tiene que pensar, ni tampoco sé cuáles fueron las razones por las cuales se hicieron públicas salidas nada más empezar la temporada, a poquito de empezar, ¿no? Pero es evidente, no en Río Tuerto, que en todas las peñas hay que regular esto de alguna forma. Hay quien dice que da igual el no poner, no sé qué piensas de esto, el poner una norma para que no se fiche. Bueno, pues yo creo que como mínimo para que no se haga público y que en algún momento alguna sanción cae seguro y después nos lo vamos a ir pensando, ¿no? Porque este baile ya no es por San Isidro, es que ya es en la segunda jornada de Liga. Bueno, pero ya hay jugadores fichados para no la próxima, sino para la siguiente. Bueno. Eso es inevitable, vamos, eso realmente es inevitable. Es una pena que ahora efectivamente se hacen públicos muy rápidamente y antes, bueno, pues las redes, todo lo que ha cambiado el mundo es lo que hace que sea la noticia salte inmediatamente, ¿no? Antes se guardaba un poco más y la gente era un poquitín más cautelosa y se sabía más a última hora. Indudablemente yo creo que el aspecto anímico en una peña es fundamental y lo digo por mucha experiencia y porque incluso este año a nosotros nos ha venido a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que atacaremos después por ahí, no te ahí es donde mucho ahora. no me extiendo, ahí es donde yo creo que hay que incidir un poco y donde realmente para mí
lo que ha pasado en la acabada es exclusivamente un aspecto anímico, de miedo, de no salir nada, y cuando no sale nada por miedo y a veces fue con mucha ilusión, pero no hay posibilidad de hacerlo, y entonces pues la peña va cayendo y al final pues bueno, pues por desgracia ha pasado lo que ha pasado. Estoy totalmente de acuerdo, porque el quinto el apartado que teníamos era el económico. No voy a ser yo, faltaría más quien analiza el aspecto económico, ni de Río Tuerto ni de ninguna otra peña. Bastante hacéis con estar ahí durante muchísimos años trabajando para sacar esto adelante, y por lo tanto los acuerdos que tengan con los jugadores me imagino que se habrán cumplido, y que no es ese. Estoy totalmente de acuerdo que es el aspecto anímico. La pregunta es, la hago a la Cámara, porque entiendo que otro presidente no tiene por qué meterse en este berenjenal, excepto que le afecte personalmente. También haremos alguna pregunta después sobre algo relacionado con la peña de Río Tuerto y algún acontecimiento que se celebró en tu bolera, en la Tapia, o en la bolera de Sarón, en la Tapia. Él decía que yo creo que es el aspecto anímico el que ha sido el detonante indiscutible del descenso de la peña bolística Río Tuerto sobre los Pasiegos. ¿Por qué? ¿Se equivocó su presidente o la junta directiva? Yo no sé si es una junta directiva presidencialista, si es una junta en la que todo el mundo toma las decisiones por consenso. ¿Se equivocó en anunciar esas salidas nada más empezar la temporada? ¿Eso creó un mal ambiente? Hablo de lo que se rumorea fuera de las boleras y siempre visto desde fuera. Y después hay otra cosa que yo tengo que decirla. Desde luego yo en mi vida me he alegrado de la derrota de nadie. Eso lo tengo clarísimo. Yo me alegro de mis victorias, pero también tengo la sensación de que la sobreexposición, no sé si ha influido en la peña, la sobreexposición mediática del presidente alineándose y estando ahí en el foco de un conflicto de temas federativos, etcétera, etcétera, no ha sido nada beneficiosa para la peña. Seguramente por esto alguno, o probablemente él mismo, no le gustará, ¿no? Pero es triste comprobar cómo, yendo por las boleras, iba a hablar de una encuesta nuestra, que no tiene validez, porque ni somos expertos en ello, pero bueno, lo voy a decir. Yo mandé la semana anterior, estuvimos por varias boleras preguntando aleatoriamente a gente quién quieres que descienda. Ya solo quedaban 2 candidatos al descenso. Y hubo muchas, no voy a dar los datos, y repito, porque creo que no debe uno de cebarse cuando alguien está en una mala situación. Fue muy curioso como muchas respuestas en boleras fueron quiero que baje Río Tuerto y lo relacionaban directamente por la implicación que ha tenido Abascal en APEBOL, en la Federación Española, en todos los conflictos que ha habido y las declaraciones de medios de comunicación, que digo, siempre ha sido respetuoso, por cierto, en ese sentido no tengo nada que decir. Yo no sé si eso ha podido influir en el desarrollo de la peña. Lo que sí está claro es que el aspecto anímico, emocional de la peña bolística de Río Tuerto está en caída libre desde principios de la temporada, y eso les ha llevado a este descenso que, bueno, supongo que superarán. Aquí no se nos va a ocurrir pedir la dimisión de nadie, porque bastante hace cualquier presidente con estar ahí, lo hemos dicho antes, peleando constantemente para sacar esto adelante, y me imagino, además lo han dicho en redes sociales, que volverán con más fuerza, ¿no? En redes sociales en las que, por cierto, también ha ocurrido esto. Hay mucha gente de Río Tuerto, he visto declaraciones en redes sociales diciendo volveremos para que se fastidien los que se alegraron. No sé, que yo sepa, nadie ha dicho nada, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay una sensación desde dentro de que, la palabra no es nos tienen manía, ¿no? Pero de que todo esto que se ha desarrollado alrededor de los conflictos federativos y demás no ha beneficiado en absoluto a la imagen de la peña. Yo creo que cada uno recoge lo que siembra. Mi opinión. Cada uno recoge lo que Yo no te había preguntado, ya te he dicho que yo iba a dar mi opinión, porque creo que es así. Yo digo, has hecho una exposición que efectivamente, pues a nadie se alegra de que baje nadie, pero las temporadas a veces pues se complican, y esta vez yo creo que los jugadores demasiado pronto han sabido que no seguían y ha entrado un nerviosismo en ellos que ha sido muy difícil compaginar la partida. Y eso es lo que ha pasado, básicamente. No ha habido otro problema, en mi opinión. Algo más sobre la liga, porque yo creo que la hemos ido pasando poco a poco, y al final algo más vamos a hablar, porque vamos a hablar de la peña bolística de Sogarzo, en los mismos términos prácticamente que la de la liga al final. Yo creo que ha hecho
ha hecho la sentencia como se preveía al principio de los equipos en la posición que iban a quedar, así han quedado y bueno, quizás lo más sorprendente es el descenso de Río Tuerto, lo que no estaba previsto de ninguna manera. Por supuesto se pensaba mínimo entre la Copa de Federación Española y bueno, pues es la única sorpresa para mí de la Liga. Vamos con Gandarillas. Gandarillas y yo nos conocemos hace un montón de años, lo he explicado alguna vez, no vamos a entrar en detalles hoy sobre ello, porque igual acabamos peleando. Pero recuerdo cuando Norberto me llamó, cuando vine, ¿no? Cuando me llamó, lo había hecho antes, yo no quería participar en esta historia, bueno, pues por mis, siempre lo digo, ¿no? Porque mis condicionamientos personales entendía que no eran los más adecuados, vivía lejos, estaba liado ahí con mi empresa y demás, y no creía oportuno participar en la federación, pero pasó lo que pasó. Pedro Pablo, que era quien había nombrado director, tuvo un problema de salud, decidí aceptar la propuesta de Norberto porque ya sabemos lo difícil que es encontrar gente para estos puestos, y al final ya estuvimos año y pico, pero recuerdo que la primera vez que hablé contigo tras la llegada me dijiste dos cosas, tú igual no te acuerdas. Una fue que no mezclara mi vida, que no priorizara mi vida personal sobre los bolos. Y de eso lo hemos hecho muchos y al final eso te trae problemas familiares, problemas de tiempo y te involucra de una manera de la que te mete en una burbuja de la que no sales. Absolutamente cierto. Y la segunda me dijiste que esto lo digo no sé si lo digo con una sonrisa que nadie parezca que es irónica, ¿no? Pero sí que me hace gracia porque la verdad es que me importa un rábano. Pero sí que me dijiste, ten cuidado porque vas a venir a un puesto en el que tienes que tomar decisiones y como no tomes las decisiones que le gustan a algunos, te harán el vacío. Esa frase la recuerdo perfectamente. Y es absolutamente cierto. Y no ocurrió durante mi época de director de competiciones, ha ocurrido después. Cuando he dicho algo, gente de la que yo he hablado, no voy a dar nombres, tampoco me importaría, de la que yo he hablado muy bien aquí, que ha estado en estos estudios, de las que hemos alabado su labor en la parte que creíamos que era positiva, en el momento en que hemos hecho una sola crítica o hemos mostrado un desacuerdo con uno solo de sus postulados, ya te los encuentras por la calle y miren hacia otro lado. Es una cosa curiosísima. Yo tengo una forma de ser que a mí esas cosas, de verdad, pues me hacen gracia, ¿no? Porque no me afectan. Si alguien no me quiere hablar, el problema es de quien no me quiere hablar, no es el mío. Pero es una cosa muy curiosa y eso me lo dijiste tú cuando yo llegué. En este caso era por experiencia nada más, o sea, no lo decía por otro, era un comentario casi personal, no quería involucrarte y siento que te haya pasado eso. No, bueno, tampoco es excesivamente preocupante, ¿eh? Pero, hombre, yo no voy a decir que me gusta encontrarme con una persona que mira para otro lado. No, me gustaría poder hablar con todo el mundo, poder discrepar con quien no estoy de acuerdo en cosas y mañana seguir tomando un café, como lo he hecho contigo y con cualquiera, o con la inmensa mayoría, ¿no? Pero es curioso ese dato y me acordé anoche cuando estaba pensando en el programa de hoy de que me lo habías dicho tú el primer día. Esas dos y una que la he comentado muchas veces de un jugador de élite, de los grandes, que me llamó y me dijo, no sabes dónde te metes. Bueno, igual exagero un poco, tampoco hubo... pero ese también sabía lo que había. Sí, te aseguro que sabía lo que había. Sobarzo, temporada. Muy difícil, una temporada muy difícil, hemos empezado con muchos problemas, Carlos empezó sin jugar, después hemos tenido lesiones, Óscar no acabó de recuperarse, al final se ha recuperado muy bien y bueno, pues David se lesionó, en fin, hemos tenido una partida que al final los jugadores no han jugado juntos durante mucho tiempo, hemos tenido que andar cambiando. Y bueno, al final hemos conseguido, a raíz bueno, el primer partido de la segunda vuelta le perdimos y tocamos fondo. Realmente ahí tocamos fondo, hablamos. En algunos casos se expusieron las cosas claras y concisas y bueno, los jugadores se dijeron lo que había que decir entre todos. Lo conseguimos parar, cambiamos los... ¿El qué? Bueno, pues porque había momentos en que los jugadores, había algunos pues que no estaban involucrados en la partida, o sea, iban un poquitín a su bola y eso pues a los demás hay que tener en cuenta que en el mundo de los bolos hay gente que tiene trabajos muy fáciles, como yo digo, ¿no? Trabajos de oficina o trabajos fáciles que tienen un horario,
pero los demás tienen un horario de trabajo pues a turnos de 6 a 2, de 2 a 10, por la noche, en fin, que son trabajos, turnos de noche, son trabajos que hay que comprender a los jugadores también, ¿no? Y lo tienen que comprender todos. Yo lo tengo asumido porque hace muchos años que estoy con jugadores de ese tipo. No tengo, por suerte, jugadores que nada más estén de 8 a 2 y después tengan toda la tarde libre para jugar. Y bueno, pues al final entre ellos consiguieron de alguna manera pues decirse, bueno, pues los fallos que había tenido cada uno, ¿no? Unos por trabajo, que a veces no han podido entrenar tantos, otros porque se han despreocupado, otros porque no han entendido a los compañeros. Yo creo que en aquella reunión salimos un poco todos, no crispados, sí sé que se crispó la reunión, pero luego salimos como diciendo, bueno, ya nos hemos dicho todo y ahora ya vamos a empezar a jugar, ¿no? Decidí yo, porque la verdad es que eso lo he decidido yo, juegan estos, y bueno, pues empezamos a jugar. Hemos tenido ahí 2 o 3 partidos seguidos que no perdíamos, empatábamos, el empate en estas ligas pues no supone mucho, no salíamos de abajo. Luego tenemos que David se enoja ya, se fastidia la mano y tiene un problema y ya no puede seguir jugando, y bueno, pues ya hay que cambiar la estrategia. Pues bueno, pues juegan estos y aquí a morir hasta el final. Y hemos encadenado pues 12 jornadas seguidas sin perder, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una racha muy buena, creo que es la mejor que hemos tenido nunca en División de Honor, y hemos tenido que echar mano también en alguna ocasión de algún jugador del equipo de primera, que bueno, pues en este caso decidí personalmente tirar de Javier Esquinas, porque me parecía el más aprovechable en el Birle, eso que jugaba con 2 zurdos, pero me parecía que conjuntábamos muy bien el Birla muy bien, no tiene medio a nadie, tira muy suelto de tiro y creo que ha acertado. Alguna decisión polémica ha tenido también con algunos cambios que he hecho a mitad del partido, o incluso en el último chico en Guarnizo que le hice, a un jugador no le sentó bien, después hemos hablado y bueno, pues todo el mundo tiene que darse cuenta de que desde fuera la partida la ves diferente, y bueno, yo creo que tengo la suficiente, no sé si conocimiento, la suficiente bolera como para saber que un jugador anímicamente en esa partida no puede estar en ese momento, y que si queremos hacer algo pues hay que quitar a alguien para que los demás se den cuenta que pueden ganar, ¿no? Y bueno, así ha sido la temporada, muy difícil, pero al final el objetivo se ha conseguido. El último día, pues bueno, ya jugamos con Peña Castillo sin jugarnos nada, ni ellos ni nosotros. Ha sido un partido cómodo de 15 y 16 metros. La verdad es que el partido ha sido muy cómodo para los dos. Pero he jugado con 3 chavales que habían jugado en primera y bueno, pues el resultado no puede ser mejor. ¿Hubo mal ambiente en algún momento en Sobarzo? Sí, claro. Sí, la reunión esa se fue clave. recuperó, es decir, Claro. ahora mismo la Peña, Sí. no sé si por los resultados, espero que no, que haya No. sido porque se reflexiona y porque se ven las cosas de otra manera, pero realmente sí que hubo tirantes, Hubo un ¿verdad? momento muy duro, porque nosotros no pensábamos que teníamos un equipo para estar en descenso, pero muy descendidos en la primera vuelta, ¿no? O sea, no pensábamos Sí, eso. metía miedo aquello, ¿eh? Además empezó la temporada bien, empatamos con Andros en casa, que empataron, porque la verdad le quedaban 4 al final, desde la esquina al medio, y los tiró Pedro, y luego al siguiente partido ganamos en la acabada, es decir, que la cosa iba bien, pero de repente empezó a mal, y la verdad es que hubo un momento muy duro, que bueno, pues yo creo que aquel día fue clave para recuperar las sensaciones y sobre todo la mentalidad del equipo y la ilusión entre todos. Uh-huh. El equipo de primera me imagino que aportará jugadores para la próxima liga, eso parece claro. Sí, bueno, el equipo de primera ¿Cómo vas a gestionar eso? ¿Quién ha hecho una gran temporada, y bueno, pues el equipo de primera, pues 2 jugadores son clave que tienen que subir, y ya porque tienen años para poder empezar a batirse el cobre con los buenos, y tanto Esquinas como Alejandro pues van a jugar en el equipo de primera. Carlos no quiere seguir jugando, dice que cada vez que va a 20 metros pues al final, a la semana siguiente, no puede jugar. Esa era la próxima pregunta. y ¿Será tiene- Carlos, perdona, el jugador que más ha sufrido este año en División de Honor con toda seguridad, ¿no? Sí. Y hablamos del tema físico, Sí, claro, sí. también en el aspecto de que está muy involucrado en la Peña y claro, Sí, eso porque afecta. ha jugado incluso sin poder entrenar, ¿no? Entonces, bueno, pues 2 semanas paradas, 2 días de bolas y al día siguiente partido, ¿no?
Si no te mandan atrás y te machacan mucho, pues bueno, sobre todo nos obligaba o nos condicionaba un poquitín a jugar a la mano claramente, ¿no? Nosotros hemos tenido que jugar a la mano prácticamente pues porque a la mano tira mucho más fácil y no necesita ese giro de pulgar que le puede hacer volver a recaer, ¿no? Y bueno, y es lo que hemos hecho. Carlos lo ha pasado mal, empezó sin jugar, cuando entró a jugar pues no entró bien, siempre al haber 5 buenos siempre hay uno que se siente tener un quinto que sea bueno o que tú crees que es bueno. Marginado, ibas a decir, ¿no? No marginado, pero sí un poco decirle, te tienes que sentar tú. Bueno, pues un día se puede sentar, pero yo tomé una decisión mala, creo que también, que senté a Jorge y... Que acabó como un tiro. Es que no tenía que haberlo hecho, porque Jorge yo creo que es el jugador que más virla de todos. El problema es que a veces a la mano, si poníamos a la mano y nos ponían 20 metros, pues Jorge a la mano le cuesta, sufre, esa es la palabra. Y claro, pues había que tomar una decisión. Óscar a la mano tira muy bien, entonces, bueno, la decisión era... Pero claro, lo que ganabas en el tiro lo perdías en el virle. Y esa fue una decisión mía mala, se rectificó y Jorge ha acabado... Bueno, vamos a ver si lo de Carlos... Es que es complicado porque jugar a los bolos sabiendo que tienes que tirar de brazos solamente porque cualquier movimiento en la espalda te destroza y tiene que ser durísimo. Yo Sobre entiendo todo perfectamente a Carlos. El jugar muchos días. Claro. Carlos no es en absoluto como David, ¿no? David entrena muy poco, pero tiene muchas facultades y entonces no tiene ese problema. Pero Carlos tiene que entrenar y Carlos, si entrena muchos días, al final lo que le pasa pues es que se va cargando y acaba lesionado. Y ese es el problema. Yo espero que de todas formas alguna mano nos eche si nos hace falta el año que viene, porque sí, él pretende jugar en segunda con los críos que tiene en Cayón. Él es el presidente de la Peña de Cayón. Y pretende pues mantenerse de alguna manera jugando con ellos ahí, ¿no? Y bueno, pues si algún día necesitamos, pues me imagino que tengamos que tirar de él, pero vamos, en principio para la partida del año que viene pues hay que pensar que no podemos contar con él. Volvemos al análisis que hacíamos antes sobre el descenso o que hacía yo sobre el descenso de la Peña de Río Tuerto. Y resulta que en Sobarzo ha habido muchos más factores de los que hablamos que han influido que en la propia de Río Tuerto, que al final la conclusión, por lo menos la mía, es que ha sido un factor exclusivamente anímico, ¿no? Porque en Río Tuerto sí que ha influido el tema físico, está claro, las lesiones de David, la crónica ya de Carlos, que le ha hecho pasar esta temporada de la que hablamos. Bueno, en el tema técnico evidentemente la calidad está ahí, pero tú reconoces fallos en el tema táctico también. Tú has dicho que ha sido culpa tuya las alineaciones. Sí, porque tienes algún momento. Tienes 5 jugadores de un potencial que en principio dices, bueno, el objetivo de la Peña siempre es salvarte, pero piensas que con el equipo que tiene, bueno, salvarte va a ser relativamente fácil, piensas. Empiezas más o menos la temporada bien y dices, bueno, pues parece ser que la idea que yo tenía va funcionando. Pero se complica, y cuando se complica pues fallas, claro, y a veces haces decisiones que no son fáciles. Yo creo que las últimas que se han tomado sí han sido claves para salvar la categoría, las 2 últimas decisiones de sentar a alguno o en algún momento quitar a uno para sacar a otro, yo creo que han sido claves, pero ten en cuenta que hemos afrontado un partido con J. Cuesta clave, en la que hemos tenido que jugar con Javier Esquinas de titular, ¿vale? Que era un riesgo total, porque no había otra posibilidad, porque no podía jugar Carlos y había que jugar con Javier Esquinas. Y hemos ganado el partido 4-0 muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una situación táctica quizá, que valía más jugar con uno no medio lesionado, sino con uno que estaría bien, aunque sea un crío, y bueno, aciertas, ¿no? Pero las primeras decisiones, quizá al principio, es donde todos nos ponemos nerviosos. Lo ves muy fácil salvarte, luego ya lo ves imposible y acabas diciendo, pues algo hay que hacer.
Y por último, el tema anímico, que ya hemos hablado de ello, que también lógicamente influyó por lo que hablábamos, ¿no? Porque se produjeron ciertas tensiones en el equipo. Con lo cual yo vuelvo a lo de antes, no voy a pedir la dimisión de nadie, pero Luis Fernando Gandarillas es, yo diría que el máximo responsable de la montaña rusa en la que se convirtió Sobarzo esta temporada. Sí, ya te lo he comentado desde el principio, que he tomado decisiones que quizás no han sido acertadas, pero el problema es que la mentalidad de entrada es que piensas que que va a ser una liga difícil, pero que te puede salvar, y de repente te ves muerto y a veces pues te equivocas. Y bueno, yo creo que gracias a Dios se ha resuelto bien. Los jugadores han quedado, bueno, pues relativamente todos hechos una piña, y yo creo que ha quedado bastante bien. Bueno, pues reconocidos los errores, a planificar la siguiente temporada, ¿no? Te honra evidentemente el reconocer públicamente que eres el culpable o uno de los máximos culpables en esta situación, que por otro lado yo tenía claro que era evidente, ¿no? Porque tienes que tomar decisiones, no hay y el que toma decisiones se equivoca, eso está claro. Eso está claro. Entramos en temas genéricos y como tú quieras. Damos un poco que hablar. He venido a ti no te preocupa lo que te pregunte, ¿no? Tú tienes claro en absoluto, lo que piensas de este mundo de los bolos. Sí. Dietas del campeonato regional, cuéntame algo. Bueno, he oído muchos comentarios por ahí de las dietas. Hay una decisión. En el mundo de los bolos el problema es que las decisiones a veces no se admiten, ¿no? Pero no se recurren a su debido momento, y se utiliza luego un poco el chantaje, ¿no? Importante. Y yo creo que la decisión estaba tomada hacía mucho tiempo, la Asamblea tomó esa decisión. Sí que es cierto que ayer he oído un comentario que no sé si es cierto o no, en una televisión también por parte de Lolo David, diciendo que bueno, pues que les habían quitado las dietas a ellos y que se las había puesto el presidente. ¿Sí? y además para la Junta Directiva. No sé si es cierto o no, la verdad es que no lo sé. Es cierto, se ha puesto una asignación presupuestaria de 6.000 euros que no se utilizó en la legislatura anterior, y se ha aumentado 4.000 euros para los asambleístas, a la Junta Directiva, perdón. Si con esos 10.000 euros que realmente se han aumentado y se han quitado de las dietas, pues hombre, las dietas sí que está claro que bueno, las féminas también han recurrido el tema y han hecho una carta ahí. Las dietas está claro que son o para todos o para ninguno, eso está muy claro. Que los de primera tengan que cobrar más dieta porque realmente históricamente ha sido así y realmente son el escaparate de los bolos, pues también me parece lógico. Yo también estoy de acuerdo. Lógico y se ha generado esta discusión. Dice, no, es que comen lo mismo, que esto no se trata de comer. Hay muchas cosas alrededor. Mira, otra cosa en la que le doy la razón a José Antonio Abascal en este caso, que también lo dijo hace poco en otro medio de comunicación. Yo creo que los jugadores de primera, la dieta debe de ser superior, como es superior la dieta de un ejecutivo del Banco Santander, que se me ha ocurrido ahora, que con todos los respetos del mundo, de un carpintero o de un peón de albañil. Es así funciona el mundo, y en función de lo que se genera y de lo que mueves, se debe de cobrar. Decía en un programa Pedro Pablo Moral, ya sabes que es mi íntimo enemigo, que es que las dietas son 0 no sé qué por kilómetro. Es que las dietas no solamente es gasolina, la dieta es algo más. Pero bueno, ese es un debate que ha salido tanto. Yo estoy de acuerdo contigo, también con Abascal en este caso, de que las dietas deben de ser mayores. Y también digo que me parece coherente las declaraciones de Lolo David, en el sentido de que, claro, dicen desde la federación se dice que es que va a ser solo este año para recuperar, que ese es otro debate que tendremos en su momento, si quieres tenerlo, no sé si ahí es tu debate, ¿no? El famoso tema de la mentira que se está contando por ahí, de la deuda y todo eso, o de por lo menos la verdad manipulada que se está contando de la deuda, porque yo lo conozco bastante bien, sobre todo un par de años. La federación dice que es solo un año y que el año que viene se recuperan. Bueno, pues por esa regla de 3 también la federación podría haber dicho, venga, no nos vamos a poner nosotros tampoco y el año que viene recuperamos todos, y hay suficiente liquidez para poder hacer frente a eso. Por lo tanto, a mí las declaraciones de Lolo no me parecen nada fuera de sitio, entendiendo la parte de la federación, pero aquí cada uno que saque sus conclusiones. Yo sí es cierto, ya te digo, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, por supuesto. Luego, no me parece muy bien que el dinero venga no se sabe de dónde. No, a mí me parece... Lo que me parece raro es que el único que haya dicho eso, perdón por la soberbia,
sea este señor. No he escuchado una sola declaración todavía de nadie por miedo ¿a qué? A que no te patrocine el año que viene, a que el que ha arreglado esto o los que han arreglado esto te digan no, ten cuidado, no, o sea, que no vayas a no sé qué concurso o no sé qué vinculación con no sé qué peña. Bueno, ahora con el no sé qué estoy yo enrollando el tema, pero claro, hay cosas que no puedes dar nombres, evidentemente, ¿no? Sí, pero que la Federación Cántabra de Bolos acepte. Otra cosa son los jugadores, ¿eh? Si viene un señor y les da 18.000 pavos, pues ahí los tienes. Pero que la Federación Española, después de haber aprobado en Asamblea, acepte eso, y como ha hecho Julián en este caso, yo se lo he dicho, y ya sabes que yo tengo una magnífica relación con Julián, que acepte eso, a mí me parece que no tiene sentido. La Federación ha aprobado algo en una asamblea 3 meses antes, tú lo has dicho, y los jugadores deberían de haber protestado al día siguiente. Hay algunos que dicen, si no lo sabíamos, pues hijo, si yo voy por la carretera a 170 y le digo a un guardia civil cuando me encaloma que es que no lo sabía, sabes lo que me pasa, ¿no? La ley ya sabes, claro, que el no conocimiento no te exime de su cumplimiento. Por lo tanto, creo que ahí los jugadores se equivocaron haciéndolo tarde, están en su perfecto derecho, por supuesto, faltaría más de pedirlo, y que en este caso lo ha hecho en unas declaraciones que, bueno, a mí, por lo menos, me cuadran, sí, así de claro. Yo lo único que no me parece bien es que ni se sepa quién lo ha dado, no, y este oscurantismo todo, y bueno, me parece un poco... Me extrañó un poquitín ayer cuando dijo que del millón habían quitado 1.800 euros, se me quedó eso en la cabeza, como diciendo, a ver si lo han quitado de un lado para dárselo en el otro. Entonces todavía me genera más peligro. O sea, claro, yo creo que las cosas tienen que ser más claras, y en este mundo de los bolos es todo... Por eso hay que hablar, claro, has pronunciado la palabra oscurantismo, yo creo que también la he pronunciado en alguna ocasión, y yo es que he ido más lejos. Cuando pasó esto yo consulté a un amigo, es una consulta muy superficial, como una encuesta de la que hablaba antes, ¿no? Bueno, pues por tener un poco de información, y me decía que puede rayar lo ilegal. Es decir, parece que no hemos entendido que en este país, que se llama España y que es un país democrático, por suerte, como otros muchos en el mundo, absolutamente todos los ingresos que tiene un ciudadano los tiene que declarar. Es que esos 1.800 euros son dinero negro, claramente, no tiene otro objeto. ¿Y cómo se los van a dar? Pues a escondidas, me imagino. Pues como decía mi amigo el pibe, el argentino, eso es todo, che. Ya está. Yo ahí lo dejo, lo dije el primer día, digo que nunca obtiene respuesta por lo que hablábamos antes de hacer el vacío, o de no contesten a que este no es de los nuestros, piensan algunos, porque yo no sé de quién soy todavía, pero bueno. Y curiosamente a algunos de esos les he dado la razón mucho más que a otros, con los que te alinean, ¿no? Pero efectivamente, sí. Bueno, de hecho es que hubo declaraciones diciendo... como que no se sabía cómo se les iba a dar todavía o algo así, ¿no? Sí. Bueno, esto a otro nivel, imagínate que esto pasara en un deporte como el fútbol, la prensa se habría comido ya a media federación, a media de los que negociaron, incluso a los jugadores, porque han negociado algo que desde el punto de vista legal ofrece dudas. Los jugadores, quien lo haya hecho, vamos, yo no sé quién lo hizo. No se sabe, ese es el problema, que está todo tan... Que no hay claridad. Eso es, no hay ninguna claridad. Y no interesa tampoco, ¿eh? No, claro. Lo peor es que es extensible al resto del mundo de los bolos en muchísimas cosas. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy clara la opinión de Luis Fernando, que al final yo coincido absolutamente sobre el caso de las dietas. Un caso poco claro que se debe de aclarar, Julián. Se debe de aclarar, porque si no vamos a estar toda la legislatura bajo sospecha de hacer las cosas por la espalda, en dinero negro, con acuerdos que se desconoce, con ingresos que no sabemos de dónde vienen. Yo creo que se debe de aclarar. Nueva presidenta de APEBOL, Merche Biota, ¿cómo has visto el aterrizaje? Bueno, pues un aterrizaje preparado, y bueno, ha llegado ahí, no había más candidatos, y entonces, bueno, pues ha salido presidenta. Yo creo que conocimientos, tiene de los bolos, porque lleva muchos años metida en este mundo y conoce perfectamente los bolos. Bueno, veremos a ver qué es lo que realmente, si consigue, pues al final el presidente de la APEBOL lo que se le pide es conseguir patrocinios y conseguir dinero para la APEBOL, no se le pide otra cosa, porque el resto, pues yo creo que más o menos dirigir a todos es difícil, porque todos no tenemos la misma opinión dentro de esa asociación, y entonces, bueno, pues ahí yo creo que se tiene que involucrar, como se involucró solo con todos, habló con todos,
inclusive con los que no éramos de la cuerda. Entonces creo que, bueno, pues que eso es importante que lo vaya demostrando poco a poco. Un aterrizaje preparado, has dicho. Bueno, pues es que cuesta mucho conseguir un presidente, pero yo creo que está claro cómo ha venido y cómo se ha dado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a marcar su trayectoria, sin sí, ninguna duda, ¿no? Sí, seguro, además. Seguro. Bueno, yo desde luego lo he dicho siempre, yo fui crítico no con ella en absoluto, ni con lo que esté ahí, evidentemente, si no hubo más candidatos, poco más se puede decir, pero sí con alguna declaración que hizo en su momento y con una supuesta alineación pre-APEBOL de la que presumió y dije que no me parecía normal en unas declaraciones, pero sin ninguna duda que tenga toda la suerte del mundo y que salga adelante porque es bueno para todo. Habéis hecho la primera asamblea, hubo 3 puntos fundamentales, cuéntanos. Sobre todo uno de ellos me interesa mucho. Bueno, pues yo no me acuerdo muy bien cuál era. El primero creo que era... el primer punto era... A ver si me acuerdo. Uno era el tema económico, que era que habría que dar al que descienda por el tema de los 13 de los 3 descensos o tal el año que viene un dinero... Ese es el que me interesa. Pues el que te interesa yo voté en contra, no estoy de acuerdo en absoluto. ¿Y lo argumentaste? Lo argumenté diciendo claramente que las condiciones que hay para esta temporada eran las que la Asamblea había aprobado y que entonces el que ha descendido no tiene derecho a nada. ¿Condiciona de alguna... Ojo, será legal, por supuesto, APEBOL dará dinero a quien le dé la realísima gana, pero ¿condiciona ya un poco más la Liga de Primera el hecho de que un equipo reciba dinero de esta manera? ¿O simplemente hay que pensar, bueno, pues que se busquen la vida y que busquen patrocinios por otro lado? Bueno, pero que el APEBOL, supuestamente esa asociación independiente que pide que no se metan en sus asuntos o en parte de ellos ni federación ni nadie, precisamente por eso, porque son independientes, esté ya influyendo en la Liga de Primera Categoría, ¿moralmente te parece que es lógico? O sea, el APEBOL es independiente exclusivamente en el tema económico. Claro, eso está claro. O sea, lo demás es dependiente de la federación, como lo diga quien lo diga. De lo que diga la Asamblea, de lo que diga el presidente y de los convenios que se firmen. Ahora mismo no hay ningún convenio firmado y me da la impresión que se va a tardar en firmar. Me da la impresión. Porque, bueno, las condiciones que se han puesto, una de ellas es que admiten 2 descensos y una promoción. Y bueno, eso lo tendrá que decidir la Asamblea, no nadie la APEBOL va a decidir eso. Claro. O sea que eso es clarísimo. No es nada más que el tema económico. Yo, que en el tema económico, que no estoy de acuerdo desde el primer día en el reparto de los monumentos, y más ahora que se ha subido el tema de aportación digamos, de la consejería o del gobierno, entiendo que ese reparto del dinero, el dinero que venga de las ayudas oficiales, ese dinero tiene que ser a partes iguales entre los 14 clubes. No hay más. O sea, no hay más discusión, porque ahí sí que somos todos iguales. O sea, yo que haya quedado el 14, el 12 o el primero, no puedo cobrar más de ese dinero que ninguno de los clubes. Después del resto de los ingresos, que vaya a porcentaje, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero el dinero fijo tiene que ser exactamente igual para todos. Entonces, que ese dinero que va destinado al APEBOL se aplique a un equipo de primera, no estoy de acuerdo en absoluto. Eso no puede ser de ninguna manera. De mi dinero no tiene que ir nada allá abajo. Y claro, otro de los puntos que se han tratado oscurantir un poquitín dentro de la Asamblea, de que si en algún momento se recurre, como parecía que algún club, había 3 o 4 que querían recurrir, lo de los 3 descensos, si les tocaba, pues ahora parece que ha tocado, si se recurre, que la APEBOL tenía que apoyarles. De ninguna manera tiene que apoyar a nadie. Yo si tengo que ir a un pleito, cuando me ha tocado, le he pagado yo. Y el que quiera ir, que le pague. Yo de mi dinero tampoco apoyo absolutamente nada de eso. Hablaste del tema económico y es muy curioso, ¿no? Porque esa independencia que tiene en el tema económico, imagínate que mañana la Federación decidiera, en base a ese convenio que le permite la autonomía económica de APEBOL, la Federación decidiera decirle a APEBOL, oye, hemos pensado que como tenéis dinero nos tenéis que dar 15.000 euros al año. La APEBOL diría inmediatamente, de ninguna manera, tenemos independencia económica y es nuestro dinero, sería lo lógico. Entonces, ¿por qué APEBOL está contribuyendo a mejorar a una peña que está en primera con el dinero de APEBOL? Es que no.
yo creo que es lo mismo, estoy de acuerdo también. Es que no tiene ninguna... No me parece que sea lógico, pero bueno, es una decisión de APEBOL que por supuesto podremos hablar de ella, ¿no? Yo por supuesto voté en contra y he visto que ha habido votación 8-6, entonces, bueno, pues... Esa es otra. Esta condiciona primero que la votación sea pública, sea hecho telemáticamente, por lo tanto se sabe quién votó a cada uno, ¿no? Sí, claro. Y es moralmente correcto el que se haga una votación de este tipo una semana antes de que se consumen los descensos, porque claro, evidentemente ahí tienes ganados a unos cuantos equipos que pueden estar involucrados. En este caso yo creo que eran solo 2, porque ya se hizo, si no me equivoco, la semana anterior, no estoy seguro. Había 2. Pero claro, si la diferencia fue 8-6 y hay 2 que tienes asegurado el voto porque están involucrados en eso, no voy a hablar de palabras raras, ¿no? Pero yo creo que sí condiciona a los equipos a la hora de votar el hecho de que se hagan estas... Si esto se hiciera antes de empezar la temporada, no sé si podría entenderlo, a mí no me parecería muy lógico, probablemente, tendría que darle una vuelta, ¿eh? Pero que se haga una semana antes de acabar la liga me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Ha estado mucho tiempo enfrascado el tema, incluso en la calle. La gente el último día del partido te preguntaba la última jornada si al final eran 3 o eran 2. Bueno, lo han tergiversado de tal manera que ha estado muy enfrascado, lo han estado dando largas y al final lo han hecho la última jornada. Bueno, pues no sé si son circunstancias, son casualidades o yo no quiero pensar ninguna otra cosa. Bueno, yo creo que la opinión está bastante clara. Vamos a calentar un poquito, como ha hecho frío estos días, un poquito el ambiente. Pues estamos con una temperatura que cualquiera la aguanta. No me preguntes porque ni a ti te lo voy a decir, ¿eh? Me llegan informaciones de que hay cabreo por parte de una de las peñas. Una de las peñas que es claramente Río Tuerto, de nuevo volvemos a la acabada. Están muy enfadados por tu comportamiento en la final de la Copa Presidente, según algunas versiones que desconozco si vienen de... Yo desde luego no se lo he escuchado a nadie de Río Tuerto, que quede claro. Pero sí que me han dicho, mira, me han dicho esto gente de allí. Que invitaste al presidente de una de las peñas, de Peña Castillo, al palco, que no invitaste al de Río Tuerto, que hubo un luncha que no se invitó a Río Tuerto, lo cual en general no es cierto porque yo estuve allí hablando con varios jugadores de Río Tuerto. En todo caso, ¿será que no se invitó al presidente? ¿Algo que aclarar? Te hace gracia, ¿no? Me hace gracia, sí. Me hace gracia. Lo primero, has empezado por la invitación que invitaba a uno de los presidentes sí y al otro no. Hay una cosa clara, la Copa empezaba con la categoría femenina a las 5 de la tarde y la Copa de masculina era a las 7:30. Río Tuerto ha llegado a las 7:30 con un autobús, o a las 7, vamos, o a las 6:30, después de acabarse la Copa. Peña Castillo ha llegado primero y su presidente, pues habiendo muchísimo sitio en la bolera, pues se ha sentado en la presidencia. Además, le gusta, pues se sienta, si le ves, siempre está sentado en la presidencia, con lo cual, y me parece bien. Estaba la presidenta de la APEBOL, estaba él, estaba, pues no sé, los que había, las autoridades que había en ese momento, eso es cierto, perdona, para ir matizando, eso es absolutamente cierto, porque no sé si te acordarás, pero yo estaba en la bolera e iba a hablar con Paco Viar, el alcalde de Cayón, me levanté porque después iba a haber mucho jaleo, porque le vi llegar, y justo cuando iba a llegar al palco, el presidente de Peña Castillo se sentó allí, entonces lógicamente yo no me iba a meter en la conversación, me di la vuelta y me dijiste, ¿a dónde vas o algo así? Te dije, es que iba a hablar con Paco y ha llegado en él y está hablando con él, luego hablo con él. O sea que eso es tal como lo has contado. Entonces, sí. La siguiente, bueno, llega a Río Tuerto, la verdad es que, gracias a Dios, la bolera estaba llena, había mucha gente, vino gente de Peña Castillo bastante, pero había mucha gente del entorno, o sea, en esa bolera precisamente, pues habíamos intentado poner en gradas, sé que se tenían que haber puesto más gradas, lo hablé con la concejal de deportes y bueno, pues pusieron todas las que había en el ayuntamiento, que eran... No estoy de acuerdo contigo. Vale. ¿Quién no vio el partido? No, el partido le vieron todos. Pues ya está. Pero, que yo quiero una bolera como esa, con gente de pie detrás de la grada, hombre, puede ser incómodo para alguna persona. Claro, querían haber estado todos sentados y yo también entiendo que si hubiéramos puesto una grada al final, que la solicité y bueno, yo creo que Cayón tampoco pensó que iba a haber tanto ambiente porque luego se han quedado, claro, luego se han quedado asustados de lo que había y claro, se han dado cuenta que han metido un poco la pata, que podíamos haber tenido pues gente un poquitín menos incómoda, ¿no? Entonces cuando llegó Río Tuerto, lógicamente, pues bueno, pues había menos huecos y ha habido gente que ha tenido que estar de pies. El primero que ha protestado es su alcalde. A mí, por supuesto, no me dicen nada porque yo
La historia con Río Tuerto ya la conoces, personal mía, entonces no la voy a repetir. A mí no me han dicho absolutamente nada, ha ido a protestar a autoridades y tal, que era una vergüenza, que la gente de pie, que tal. Bueno, yo he estado muchas veces de pie en una bolera y a lo largo de los años me ha tocado incluso no poder entrar a un campeonato de España porque me han cerrado con la puerta en los morros y no he podido ni entrar, ya no estar de pie, ni siquiera entrar. Con lo cual, bueno, yo el aspecto de la bolera, como ha comentado el alcalde, pues para él ha sido impresionante, ha quedado súper satisfecho, que estaba todo lleno, que había un montón de gente. Desde antes de empezar, estaba ya antes de empezar la competición femenina y me ha parecido una jornada extraordinaria de bolos, con un ambiente perfecto hasta el día, compañeros. Que todos no podían estar sentados, pues ciertamente, es verdad que todos no podían estar. Te enseño fotos de la bolera de mi pueblo, pues, hace 45 años, lo digo. A tope. ¿Y cómo estaba la gente? De pie. Y subido a los árboles donde estaría. Está claro. Sí, eso ha pasado toda la vida. Pero bueno. Y ya no me queda más responderte que a la última que me has hecho, que nos ha invitado el presidente de la Cavada. Es óptimo que yo y el presidente de la Cavada y yo no tenemos relación absoluta ninguna, desde que para mí es un moroso, y como es un moroso porque incumplió un compromiso con un jugador, concretamente con un hijo mío, mintiendo, pues comprenderás que hasta que no pague ese señor no es bien recibido, ni en Sobarzo, ni en comprenderás que desde aquí José Antonio Abascal está invitado a venir a debatir lo que estás diciendo cuando quieras. Sí, sí, claro, pero había en esa reunión que no pagaron a mi hijo, había 12 personas y le quitaron dinero porque decían que había jugado con la peña bolística de Sobarzo, con otra peña que no era de él, el Campeonato de España por parejas, que era el Campeonato de España por parejas, no por clubs, ¿vale? Entonces jamás. Y además, para más inri de ellos, que es el único jugador que tienen que ha sido campeón de España. Y tampoco nos invitaron a su 50 aniversario, ni a mi hijo ni a mí, que los dos hemos jugado en la Cavada. Con lo cual ese señor ni se dirige a mí ni me dirijo a él. Y no hay más invitación ni menos. Los jugadores estuvieron todos en el LUS, que tú lo sabes, estabas allí presente, y todos invitados. Ahora, si él hubiera ido, nadie le hubiera echado. Nadie le hubiera echado, pero no hay. Con lo cual, tú no vas a ir a su casa a llamarle, pero por supuesto que como componente de la peña y máximo responsable, si hubiera ido, pues... Por supuesto, todos los respetos, vamos. Eso, todos los respetos, se ha caído lo que sea, que yo no me hable con él no significa que no vaya, que no tal y tal, y que voy a su bolera perfectamente, pago la entrada, entro y punto, o sea, no tengo ningún problema. Bueno, pues aparcamos el tema de la Copa Presidente para que no te me enfades. No me enfado, no. Yo es que creo que estuvo espectacular, o sea, yo creo que la sensación que dio la bolera, que hubo gente de pie, ya lo siento, de verdad, que me hubiera gustado que hubiera habido otra grada más en el fondo y hubiera habido menos gente de pie, pero si hubiera llenado la bolera exactamente igual. Porque es que había ambiente de ganas de ver. No cargo de conciencia por eso, porque para mí estuvo genial y yo sigo diciendo que yo quiero seguir viendo boleras de pueblo llenas de gente, organizar competiciones, y si no hay gradas que se pongan de pie, y si no lo ves te esperas a que salga uno al bar a buscar la cerveza y te cuelas por el medio, como se hizo toda la vida en los bolos de toda la vida, que yo por lo menos reivindicaré siempre. Por cierto, no sé si ahí estás de acuerdo o no, porque tú quieres más en primera. Bueno, sí, no, puede haber acuerdo perfectamente. De bolos que yo sigo diciendo que no volverán a ser lo que eran, evidentemente, pero que si queremos acercarnos pasa por primera, 2 grupos de segunda y el resto a tercera. Y adiós aficionados. Entonces empezaremos a hablar de bolos de verdad otra vez. ¿En eso tampoco estás de acuerdo? Sí, pero los aficionados tienen un sistema de juego muy fácil, que juegan cuando quieren, no tienen ninguna limitación. Fuera de la manta de la federación. Los aficionados al tenis van a la albericia, compran su raqueta, compran su entrada, alquilan su... También puedo estar de acuerdo. También por lo tanto, estoy seguro que con una buena redistribución, por cierto, esa sí que sería una regeneración traumática, que no sé si habrá alguien más que yo que se atreviera a hacerla, ya te lo digo. Esa reestructuración, llevando a tercera más peñas, porque las habría solo 2 grupos de segunda, iba a hacer un sistema mucho más competitivo, si se regula bien, y va a hacer que muchos de aficionados volvieran a tercera, y ya está, no le des vueltas, que al final, cuando uno está motivado, yo siempre pongo un caso de un tipo excepcional, mira, ahí lo tienes, fichable si quieres, ni me ha acabado jugando, que se llama Óscar Alonso. Óscar Alonso ha jugado este año, es un jugador extraordinario, aparte una persona extraordinaria también, ¿no? En Casas de Periedo, y yo jugué contra Óscar alguna final por ahí de aficionados, algún campeonato de España, ¿sabes? Y ahora está en primera, ¿por qué? Porque ha tenido una motivación. Y estaba jugando de 11 y 12 metros hace 5 años. Y ahora con 40 y pico, o 50 casi, está jugando en División de Honor. ¿Qué ha habido?
un proyecto y una motivación. Evidentemente no podemos trasladarlo a todo, pero que yo tengo muy claro que los aficionados no pueden estar, ya sé que esto va a provocar, ya sabes también que me importa lo mismo, ¿no? No pueden estar bajo el paraguas de la federación, porque entonces, por lo que tú has dicho, por comodidad, porque juegan cuando quieren, pero sobre todo porque juegan de los tiros desde donde hacen bolos, se van a ir aficionados, porque es lo mismo, ganan lo mismo, juegan lo mismo y juegan en la liga igual. Ahora, si la liga de tercera tiene más compensaciones, ya no hablo económicas, estamos hablando de compensaciones en el aspecto del juego, ¿no? De la ilusión, la que teníamos cuando éramos unos críos, los que éramos unos paquetes, la ilusión de subir a segunda, pero si yo creo que no hemos sido más feliz nunca que cuando subí de tercera a segunda. Pero es que ahora ganan en tercera y no quieren subir. Claro, porque hay una segunda que es un desastre absoluto y porque hay una tercera que está rota, y eso hay que acabarlo, y a mi juicio, es otro debate que podríamos estar aquí un mes, primera, segunda y tercera. Y a los bolos que triunfaron, vuelve a lo que triunfó. Yo soy más de Liga Nacional, primera, segunda y tercera. Bueno, es otra posibilidad. Tampoco la descartaría yo esa, por supuesto. Pero estamos hablando siempre de una estructura piramidal en la cual todas las categorías tengan una motivación para estar ahí. Si no la tengo, ya me contarás. Bueno, hablaremos más adelante porque estos son debates que salen cada año, pero te voy a comprometer. Bueno, no porque lo has dicho más de una vez, pero esta vez lo vamos a decir muy clarito, para que se entere todo el mundo, porque es que estoy harto de explicar cosas que yo sé que pasaron así porque en algunas estaba, y después que sigan algunos insistiendo que es mentira, que eso no fue así. La hierbita. ¿Tienes constancia de que se presionara o de que se le impidiera a Soroa llevar a alguien con él a esa reunión? Vamos a ver, voy a explicarlo otra vez. Sí, pero que se entienda bien. Yo en diciembre acudo a una comida, a una comida que invitan, pues ya sabes, no fin de temporada, sino Navidad, tal, no sé qué, hay una comida. Entonces en esa comida, en la que estaba Norberto, y había más gente, algún directivo, alguno de la asamblea, y bueno, pues me llaman y digo, pues sí, me apetece, me voy a Torlavega y me voy a comer con ellos. Bueno, total, que en esa comida lo primero que se plantea es que me dice Norberto que es que Soroa no hay forma de hablar, que si no le dejan hablar, que si no sé qué. Digo, ¿cómo nos habla con Soroa, hombre? Parece mentira. Bueno, pues allí sea, la versión contraria, perdona que te voy a ir cortando aquí en algunas cosas porque quiero que quede muy claro. La versión contraria de lo que cuentan otros. Bueno, yo voy a contar la que fue. Sí, no, a ti te lo han dicho. Tú estás transmitiendo algo que te han dicho. La que fue porque estaba allí. Estábamos hablando y me dice eso. Digo, pues eso no hay ningún problema. Cojo el teléfono, llamo a Fernando, con el que tengo una muy buena relación y me parece el mejor presidente que tiene la PEBOL. Seguro. Vamos, que el que venga detrás va a ser muy difícil que le mejore. Y le llamo a Fernando y le digo, oye Fernando, que hace falta, joder, que no os habléis cómo va a ser esto, coño, esto tenéis que arreglarlo. Digo, quedamos a comer un día y tal. Y me dice, sí, nada, cuando quieras y tal, no sé qué. Digo, bueno, pues quedamos, ¿qué te parece tal día miro yo, a ver si podemos comer la hierbita y te aviso? Bueno, pues quedamos en la hierbita. Digo, le llamé y le digo, Fernando, tal día en la hierbita. Ya he hablado con Norberto, está tal, va a ir Campillo también, ¿te importa? No. Vamos, en absoluto. Llegamos a comer a la hierbita, quedamos allí, tomamos un blanco, entramos a comer y bueno, digamos la reunión o la comida empezó un poco tensa porque Fernando pensó que aquello era una pequeña engatada y yo se lo expliqué muy claro. Fernando, yo vengo aquí nada más porque os he traído para que habláis, no es que yo estoy en la PEBOL también, parece que no hay más que problemas, que no podéis hablar, y joder, es que tenéis que hablar, ¿cómo no vais a hablar los dos presidentes? Bueno, la cosa se suavizó y se habló. Estuvimos la comida perfectamente, hablando, tal, comiendo, tal, no sé qué, y a continuación se queda allí mismo, dice, bueno, pues oye, pues mira, para que la cosa vaya y empecemos a hablar y a ver si esto lo reconducimos todo, pues en febrero quedamos en reunirnos otra vez. Esa era una de las preguntas claves. Allí se quedó claramente en reunirse ellos en febrero, además, que estamos hablando aproximadamente 15-20 días después de aquella reunión. Que fue y creo que hasta se dijo, yo creo que yo no puedo tal fecha, pero yo no está tal, y creo que se quedó hasta el día que se iban a reunir. Sí. Creo que se quedó hasta en el día exacto. 24 puede ser, bueno, lo sé porque lo he visto, está agendado en algún sitio. Claro, se quedó hasta en el día que se iba a tal.
Pasa el tiempo y bueno, pues Fernando y yo normalmente hablábamos más de una vez del tema, no volvemos a hablar de absolutamente de nada y ya me llega alguna noticia de que la reunión no se va a hacer. Y yo le digo a Fernando, oye, ¿vais a tal? Y dice, sí, no, bueno, sí, tal, yo creo que sí, tal. Bueno, Fernando no sé, de alguna manera no dijo sí claramente, ¿no? Entonces mi opinión personal es que ha llegado a plantear la reunión y dentro de la junta directiva o de la gente que manda en la APEBOL, pues le han hecho ver que aquello había sido como una encerrona entre el presidente Campillo y yo y que no había más reuniones. Y esto es todo lo que te puedo decir del tema. Bueno, pues yo creo que está bastante clarito, ¿no? Sí, se programó una reunión para poco menos de un mes después de la hierbita. Vamos a dejar de repetir 1000 veces una cosa para hacer la verdad. A partir de ahí yo creo que Luis Fernando ha sido muy claro. Una pregunta también. ¿Tienes constancia de que tras la comida de Torrelavega y antes de la reunión de la hierbita, de la comida, Norberto se reunió con los asambleístas y les pidió, entre comillas, permiso, o les dijo que iba a proponer 2 descensos y el negociar los 2 descensos, y la promoción, y la asamblea le dijo que sí? Porque yo hasta ahora sabía la primera parte, que Norberto iba a hacer esa propuesta, pero yo siempre pensé que era de forma independiente. Nunca, no sé si no coincidió, nunca me lo dijo. Pero a mí ahora me ha dicho, porque estaba hablando con él antes de venir tú para tratar este tema, me ha dicho que la propia asamblea le dijo, adelante, si quieren, negocia esto. No te puedo confirmar que fuera la asamblea, pero sí que la junta directiva, o sea, el núcleo duro, digamos, Bueno, de los me refería a estos. eso sí que le dijeron que de acuerdo. Entonces la asamblea lo hubiera ratificado sin ningún problema. La asamblea yo creo que no se llegó a convocar, pero vamos. Por lo tanto, es muy curioso que un año después APEBOL haga la misma propuesta como atribuyéndose aquí estamos nosotros buscando negociar, porque eso sí, a mí por lo menos me duele, ¿no? El hecho de que ahora se haya estado vendiendo de que, joder, que solo APEBOL ha querido negociar, que desde la otra parte nunca se han buscado acercamientos, con lo cual, hablando claramente, es mentira. Esto lo digo yo. No sé si tú, pero yo sí lo digo. No es cierto, eso no es Vale, cierto. pues no es cierto y mentira, igual que suena mejor no es cierto, significa exactamente lo mismo. Y hemos tenido otro aterrizaje, nos estamos yendo de tiempo, si ya lo veía venir yo esto. Venga, vamos a acabar con el último aterrizaje, que lógicamente ha sido el de Julián Vélez. Vas a ver en las imágenes, cuando veas el programa, está grabándose al mismo tiempo en el fondo, unas imágenes de Julián, me va a llamar algo que yo sé, seguro, ¿no? Pero lo hago en tono bien, ¿no? En la comida que tuvimos la semana pasada en la Amazon, esta de hermanamiento México-España, pues hubo un momento en el que ya había acabado la comida, estaba el cante, unos hablaban por aquí, otros por allá, otros tomaban y otros tomaban más. Y se ve a Julián, y le grabé sin que se diera cuenta, se ve a Julián unos 10 minutos sentado, que seguramente pues para relajarse un poco porque la jornada fue intensa, ¿no? Sentado en una esquina completamente solo, y yo puse una foto que la tengo ahí subtitulada La soledad del líder. Aterrizaje de Julián. ¿Está solo Julián? No es verdad que esté solo, tiene a gente trabajando, a mí me consta que hay algunos que sí. ¿Cómo ves No, yo creo lo que viene? Julián tiene gente trabajando y gente afín que, aunque no esté de cara a la junta directiva o tal, también está intentando ayudarle todo lo posible. La situación es difícil. Lo primero, económicamente, pues es muy difícil porque, bueno, pues aquí se ha acampado durante muchos años a sus anchas todo el mundo y al final las deudas hay que pagarlas. Está pasando en España lo mismo, ¿no? O sea, el déficit. Ojo, la frase que acabas de decir es muy importante. Porque es otra cosa que hay que explicar, te dejo seguir, has dicho, ha acampado a sus anchas, yo puedo dar fe de ello. Tú probablemente mejor que yo porque lo has vivido, pero yo puedo dar fe con pruebas de algunas cosas que si se hicieran hoy serían absolutamente escandalosas, de cobros por ciertas cosas, y yo tengo los documentos, ¿no? Se han hecho. Se han hecho, sí, a lo que vamos, pero ya que lo has dicho, el terreno conmigo, quiero explicar algo, ya entraremos otro día en el debate más largo. Es que esta junta directiva, la anterior, se encontró con 65.000 euros de impagados, que parece que lo venden por ahí como si fuera una cosa de risa, de impagados que se estaban metiendo en el activo de la federación como ingresos.
Y lo primero que hizo Miguel Cubillas, un tipo extraordinario, por cierto, fue coger y quitar una buena parte de esos ingresos y quitarlos ya como incobrables, con lo cual empezamos a generar ese supuesto déficit que es ficticio y que no existe, porque la realidad es que la Federación está al día en los pagos. Otra cosa es que durante mucho tiempo se metiera ese dinero. No, es que tenemos ahí un dinero sin cobrar de 70.000 euros. Coño, yo estuve viendo el dinero que estaba sin cobrar, muchos de ellos eran anuncios de la memoria de la Semana Bolística, y en algunos ponía Peña Bolística de Carmona. Ya te aseguro yo que Severino no dejó sin pagar el anuncio. O una de dos. Pues se siguió poniendo el anuncio tras la muerte de Severino. Lo estás poniendo peor. No, pero pongo la realidad porque tengo pruebas de ello. O sea, la realidad es que se estaba gastando un dinero que no existía. Que no existía o que había y se ha hecho no digas la segunda parte que vamos a la cárcel. Claro, porque cabe la posibilidad de que el dinero se presumiblemente o no, como se dice, presumiblemente o como es. Presuntamente, ¿vale? Claro, vamos, yo lo tengo muy claro que era presuntamente, ¿no? Pero presuntamente se estaba gastando un dinero, pues bueno, todo era anchas Castilla y nadie iba a tomar nota en ello. Esto te voy a explicar una cosa que no lo he dicho nunca y la voy a decir. Hace muchos años, cuando el difunto Esteban, secretario de la Federación, le echan o le indemnizan, le hacen una jubilación anticipada y realmente le echan, porque es así, le echan, no lo puede decir él, pero es así. Yo hago una pregunta en la asamblea, diciendo que no se puede echar al secretario sin aprobación de la asamblea, que tiene que pasar por la asamblea. Ahí es mi primer error en el mundo de los bolos, ¿vale? Ir contra los que mandan. Ese fue el primer paso para lo que vino después, ¿no? Ese fue el primer paso, porque bueno, yo me reconduje, de alguna manera de aquello me reconduje y volví otra vez al redil, pero después di otro paso que ya no me lo han perdonado, pero me da exactamente igual, o sea, he ido con la conciencia muy tranquila siempre y diciendo la verdad. Y allí se me echó a la asamblea, aparte, alguno de los de primera de entonces gallitos, que ya no están en los bolos, claro, porque la verdad es que de todo aquello pues queda muy poco en los bolos. Se me le echó encima que, el dinero, tranquilo, que aquí lo que sobra es dinero, ¿vale? Y efectivamente se ha demostrado con los déficits y con las deudas que sobraba dinero, pero que hay que pagarlo, que al final hay que pagarlo. El déficit y todo eso que es muy bonito y tal, pero eso al final se paga de alguna manera. O no hay sanidad, o no hay esto, no hay, o estamos ahora sin dieta los jugadores, ¿vale? Entonces que no echen la culpa mucho a lo que hay, sino que vayan viendo un poquitín más atrás y vean un poquitín lo que ha pasado en los bolos. Que no tienen memoria muchos, pero que la vayan recuperando. Algunos de los asambleístas del núcleo duro, como tú hablas, como tú los nombras, una de las primeras cosas que le propusieron a Norberto, que supuestamente Norberto no sé si lo aceptó, pero dejó caer que se podría estudiar, era el hacer una auditoría, que luego se ha ido... No, que no se ha hecho porque no ha interesado hacerla. Claro, porque se devuelve una buena. Bueno, que se revuelve a una. Si alguno se desmascara y ya en este programa o y en otro ya he dicho que alguno de esos de los viajes no volvía a España, pues sigo diciendo lo mismo. Pero no se ha querido hacer y seguimos ahí. Yo no hago más preguntas, señoría, hoy. Me parece que tenemos no programa debías. Para que nos den a los dos por los tobillos. Bueno, yo paso de todo. Me preocupa lo parecido a los dos, me parece. Lo tengo muy claro. Yo me dedico a mi peña todo lo que puedo, intentar sacar adelante lo mejor que puedo a base de muchas dificultades, porque no tengo la suerte de los ayuntamientos grandes, el dinero que dan, y los pequeños que también dan un buen dinero, y entonces pues tengo que sacarlo cartel a cartel y día a día y todos los días luchando aquí y allá en el otro lado para conseguir algo de dinero, y es a lo que me dedico. Y bueno, pues quizás estoy demasiado enfrascado en ello, y también es cierto que llevo cumpliendo años, y la verdad es que cuando ya llegas, que acabo de hacer los 70 a unos años, pues a mí ya la lengua me da igual, porque ya no se van a meter conmigo absolutamente la lengua te da igual, el veneno de los bolos está metido en el cuerpo. Ese es el problema. Así que aquí no queda otra que seguir adelante. Seguiremos hablando el año que viene y los siguientes y cuando haga falta, y sobre todo agradecerte esto, ¿no? Que sigamos hablando con claridad, porque no creas que es fácil. Yo he dejado algunas semanas de hacer programas porque he dicho, para traer a alguien que no me diga nada, prefiero pensar yo solo. Por lo tanto, agradecerte el que seas claro, eso ya lo sabía, y que no hayas evitado ningún tema. Volveremos más adelante y seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Pues cuando quieras, ya sabes que no hace falta guión.
Y efectivamente, aquí te he traído unos apuntes para que no se me olvidaran los temas, ya ves que son palabras sueltas para que no se olviden. Y ya lo han visto, Luis Fernando Gandarillas en estado puro. Esto ha sido sin permiso, ahora ya saben por qué se llama así el programa, ¿verdad? Nos seguimos viendo aquí en 102 Televisión, les esperamos y mientras tanto no se les olvide ser felices, que es muy importante. Hasta pronto.